Ave María Purísima, bienvenidos queridos hermanos nuevamente a esta catequesis de la Divina Misericordia. Hoy esta capilla o esta catequesis se va a convertir como en una cocina. Sí, en una cocina porque recordemos que estamos hablando de la vida de Santa Faustina y ella está en el postulantado. Ha ingresado, hemos hablado en esta semana de su ingreso al convento, en primer lugar de su vida familiar, el ingreso al convento, aquella intervención, dos intervenciones sobrenaturales que Jesús hace para con ella, primero para hacer que se decida del todo ingresar al convento, luego para que permanezca en él. Y ahora está en el postulantado, ¿no? El postulantado es aquel, como explicábamos en la catequesis anterior, ese año o ese periodo dentro de una congregación religiosa donde uno se va adaptando a la vida religiosa a la vez que va conociendo lo que significa consagrarse, nuevas personas, nuevos tiempos, nuevo modo de vida, sujeto a una regla, a una orden superior. Entonces Santa Faustina está en eso y la ponen en la cocina. Por eso les decía que vamos a hablar de la cocina porque tiene mucho que ver lo que ese primer año tiene una anécdota muy linda, el diario de Santa Faustina, ustedes pueden seguirlo en el numeral 65. Ella, como postulante, dentro de las que decíamos las legas, las hermanas legas, aquellas que no tenían un oficio de responsabilidad en la educación o directivo dentro de la congregación, sino las que estaban al servicio de aquellas que estaban con responsabilidades lectivas o de personales, o sea, educacionales. Entonces Santa Faustina estaba en la cocina. Recordemos, tiene en torno a 20, 21 años. Está en la cocina. Ella misma ya había empezado a tener problemas de salud. Y la encargan del colado de las papas. Esto está referido en el diario de Santa Faustina, se los voy a leer. Incluso antes de leerlo, en el numeral 65, les cuento que en el convento actual de la congregación a la que pertenecía Santa Faustina, la puerta donde ingresó ella estaba en imagen de ella, expuesto el marco, porque el convento, años después de la muerte de Santa Faustina, recordemos que tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial y aquella famosa levantamiento de Varsovia, por el cual Hitler mandó a bombardear Varsovia. Y este convento fue en parte destruido por aquel bombardeo. Luego se lo reconstruyó pocos años después, pero bueno, después con el tiempo que se iba conociendo la vida de Santa Faustina, que se supo que Santa Faustina había ingresado por allí, se vio en los planos que la puerta original no estaba donde se la reconstruyó. Cuando se reconstruyó se acomodó el convento de otra manera. Entonces se hizo ese monumento, esa marca. Y ahora vamos a ver que tiene una curiosidad muy grande este convento con lo que voy a leer ahora. Santa Faustina escribe en el numeral 65. Acá, acá vemos un problema. Yo estoy hablando del postulantado todavía, no estoy hablando del noviciado. Lo que pasa es que Santa Faustina escribe esto, recordemos, los 4 años antes de su muerte, 4 años antes de morir. O sea, ella tenía en torno a 29 años. Y esto había sucedido cuando ella tenía 20 años. Entonces, pasaron muchísimos años para atrás y además porque lo que sucedió en la cocina, ese hecho tan particular y milagroso, podemos decir, sucedió durante su postulantado que estaba en Varsovia, mientras que el noviciado lo hizo en Cracovia. Por eso es que este numeral 65, que ella lo ubica en el noviciado, sin embargo es un error de la memoria de Santa Faustina, porque en el postulantado, cuando estaba en Varsovia, sucedió esto que voy a leer ahora. Un día en el noviciado, cuando la madre maestra me había destinado a la cocina de las niñas, recordemos que ella trabajaba en la cocina y alimentaba justamente a tantísimas alumnas, chicas propias del carisma de la congregación, chicas en vulnerabilidad, en peligro, pobreza, abandonadas. Me afligí mucho por no estar en condiciones de cargar con las ollas que eran enormes. Lo más difícil para mí era escurrir las papas, a veces se me caían la mitad de ellas. Estamos hablando de, a veces tenían que alimentar en este convento, además de que eran muchas monjas,
muchas alumnas, 100 alumnas, 70, y se imaginan cocinar todos los días, almuerzo, cena, bueno. Entonces Santa Faustina estaba con las papas y las ollas eran, no tal vez las ollas que tenemos nosotros en nuestras casas, sino ollas industriales, ¿no? Como quien hace cuando hace campamento, cuando en lugares donde se da a comer muchísima gente, se sabe de qué se está hablando según la cantidad de gente. Bueno, Santa Faustina tenía que vérsela con ollas grandes y escurrir las papas, colar las papas. Hoy tenemos coladores, por ahí se usa colador. En aquella época, para tanto y tan rápido que tenía que ser, simplemente a las ollas, que estaban hervidas, con las papas hervidas después de mucho tiempo, se les corría un poco la tapa y se las inclinaba con los guantes, esas manoplas que se usan en la cocina, y con un poquito de fuerza con el cuerpo se le empujaba a la olla que se baile un poquito y esa agua hervida cayera en otra olla más chica. Así era el modo de escurrir las papas que tenía que hacer Santa Faustina, por eso que requería tanta fuerza, escurrir la papa, aguantarse el vapor, el calor, que se queme, y empezar a empujar la olla y así hasta sacar. Por eso dice que se le caía en la mitad de las papas. ¿Qué pasaba? Ponía mucha fuerza o nada y de repente se le vencía la tapa y caían las papas. Bueno, entonces, cuando lo dije a la madre maestra me contestó que poco a poco me acostumbraría y adquiriría la práctica. No obstante, esta dificultad no desaparecía, ya que mis fuerzas iban disminuyendo cada día y debido a la falta de fuerzas me apartaba cuando venía el momento de escurrir las papas. ¿Se imaginan? Ella en el postulantado recién entra y ya empieza a evitar ciertos trabajos. Era un signo de por ahí de alguien que quiere evitar la voluntad de Dios. No podía tan fácilmente, pero ella lo evitaba porque no podía, se le caían las papas, la quemaban y tan débil, encima iba perdiendo fuerza, notaba que perdía fuerzas. Las hermanas se dieron cuenta de que evitaba ese trabajo y se extrañaban muchísimo. No sabían que no podía ayudarles, a pesar de empeñarme con todo fervor y sin ningún cuidado para mí misma. Porque muchas veces se quemaba con el vapor o con la mano, tocaba la olla y se quemaba. Al mediodía, durante el examen de conciencia, qué linda práctica, ¿no? Al mediodía, hacer un examen de conciencia en el día, si hemos vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, qué pecado hemos cometido, si hemos respondido al amor de Dios. Bueno, esa práctica religiosa no es solamente para ellos, no es exclusiva, también puede ser nuestra. Al mediodía decir, Señor, en esta mitad de la jornada que tú me diste, ¿cómo te he amado? Qué lindo sería practicar eso, ¿no? Bueno, entonces en el examen de conciencia me quejé al Señor por la falta de fuerzas. De repente oí en el alma estas palabras: a partir de hoy te resultará muy fácil, aumentaré tus fuerzas. Por la noche, cuando vine el momento de escurrir las papas, corrí la primera, confiada en las palabras del Señor. Tomé la olla con facilidad y las escurrí bastante bien. Pero cuando quité la tapa para hacer salir el vapor, en vez de papas, vi en la olla ramilletes de rosas rojas, tan bellas que es difícil describirlas. Jamás había visto semejantes. Me quedé sorprendida sin entender su significado, pero en aquel momento oí una voz en mi alma. Tu pesado trabajo yo lo transformo en ramilletes de flores, de las flores más bellas, y su perfume sube hasta mi trono. Repito las palabras del Señor. Tu pesado trabajo lo transformo en ramilletes de las flores más bellas, y su perfume sube hasta mi trono. Desde ese momento traté de escurrir las papas no solamente durante la semana asignada a mí en la cocina, sino que trataba de sustituir en este trabajo a otras hermanas durante su turno. Pero no solamente en este trabajo, sino en cada trabajo pesado, trataba de ser la primera en ayudar, porque había experimentado cuánto eso agradaba a Dios. Miren qué linda anécdota de Santa Faustina postulantado, ¿no? Qué manifestación de cómo Dios ama el trabajo, sea difícil o sea sencillo, cuando uno lo hace por amor a Dios. Y cuando uno hace las cosas que a uno le desagrada, que a uno más le cuesta,
pero lo hace por amor a Dios, ese amor se hace puro, ese amor se purifica. Entonces, como aquellos que trabajan con el oro, y el oro a veces viene mezclado con otros metales, lo ponen al fuego, y en ese fuego entonces se evaporan los otros metales y queda realmente el oro. De la misma manera, cuando somos capaces de hacer las cosas que no nos gustan, que más nos cuestan, pero por amor a Dios, porque Dios me lo pide, saber que a Dios le agradan más esas obras, cuánto agrada a Dios nuestro esfuerzo hecho con amor. Entonces eso cambia todo. La cambió a Santa Faustina. Empezó entonces no solamente a hacer esas cosas que a ella no le gustaba y que no tenía fuerza para hacerlas, las empezó a hacer, sino que las empezó a hacer con alegría. Y no solamente esas, sino que buscó más cosas difíciles para hacer, buscó más cosas pesadas y molestas para hacer. Incluso uno lee los testimonios de las hermanas que vivieron con ella, siempre en la vida religiosa, como pasa en las familias. Hay miembros de la familia con los cuales nos llevamos mejor y otros peor. Y a veces nos pasa que nosotros, con aquellos que nos llevamos peor, ponemos como una muralla, o ponemos un trato hasta ahí, o a veces el trato es malo. Santa Faustina, sin embargo, habiendo experimentado cómo a Dios le agrada nuestro esfuerzo, el buscar las tareas difíciles y hacerlas con amor, también el trato con las personas difíciles, en la familia, el trabajo, los colegas, los vecinos, y acudir con prontitud y alegría a servir en las tareas difíciles, ese es un signo de que Dios vive en el alma. Si hacemos esas tareas difíciles o el trato con las personas difíciles de un modo fácil, alegre, perseverante, entonces la gracia de Dios está tocando realmente nuestro corazón y podemos decir que la fe impregna ya nuestro interior y nuestras obras. Si no llega a ese fondo, impregnar el Evangelio, quedamos en la superficie. Soy católico, pero a veces quedo de la lengua para afuera. Hago muchas cosas, pero realmente el Evangelio no toca. El Evangelio toca cuando somos capaces de hacer las cosas que más nos cuestan, o tratar a las personas que más nos cuestan, con alegría, prontamente, perseverantes. Entonces, este es un trabajo hermoso, el trabajo de Santa Faustina que nos muestra a nosotros. Y hay una última cosa, antes de terminar. Ese lugar, recuerden lo que les dije al principio ahora de la catequesis, ese lugar donde Santa Faustina trabajaba en la cocina, en el convento de Varsovia, la capital de Polonia, que después fue destruido, cuando fue reconstruido, construyeron sin tener ninguna referencia ni interesarle. A Santa Faustina básicamente la conocían muy poquitas personas, o sea, que no reconstruyeron el convento pensando en Faustina, así que para nada. Reconstruyeron el convento según otros planos nuevos, nueva ubicación de los lugares del convento, y resulta que donde estaba la cocina se construyó la capilla. Hoy en día uno va al convento de Varsovia, donde ingresó Santa Faustina, además de estar el marco en la puerta donde ingresó Santa Faustina grabado, porque ya no hay una puerta ahí, sino un marco y una placa y una imagen de Santa Faustina. Pero uno al ingresar al convento te muestran la capilla grande, bonita, pero es para las hermanas nomás. Ahí estuvo antes la cocina donde trabajó Santa Faustina. Esto me lo contaron evidentemente las hermanas que estaban ahí. Cuando hacemos las peregrinaciones, las hermanas nos dan una explicación de aquel lugar. Y miren qué significado. Santa Faustina con las ollas, colando las papas, habiendo comprendido cuánto agradaba a Dios su esfuerzo, su sacrificio puesto en esa tarea que no le gustaba, para la cual no tenía fuerza, pero haber descubierto cómo Dios miraba con agrado ese esfuerzo hecho por amor, le cambió todo. Y esa ofrenda de las tareas difíciles, ese lugar donde hacía esa ofrenda hoy es capilla, donde se realiza la única y la verdadera y la más grande ofrenda. Recordemos que en la misa, en el ofertorio, y después el sacerdote ofrenda al Padre la vida, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de su Hijo,
¿Mm? Y en el ofertorio nosotros hemos ofrecido todas nuestras tareas, todas nuestras ollas con todas nuestras papas, que a veces son olla y papa, a veces son marido, esposa, hijo, nieto, trabajo, situación económica, miedo, problemas, dolores, enfermedades. Todo eso le ofrecemos al Señor, llevando con paciencia y alegría, se lo ofrecemos a Jesús, y eso es lo que va en la misa, se eleva a Dios. Así que realmente esta anécdota de Santa Faustina, en aquel lugar donde era la cocina y que hoy es capilla, nos muestra cómo la ofrenda diaria de nuestras tareas difíciles y complicadas con las personas o con las tareas, todo es ofrenda agradable a Dios y se une realmente a la misa cuando la hacemos por amor a Dios. Busquemos hacer todas las cosas por amor a Dios, como nos muestra Santa Faustina, esta gran enseñanza que recibió en el postulantado, que también sea tuya, que también sea mía. Queridos hermanos, una alegría compartir esta catequesis con todos ustedes. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.